Hola, bienvenidos. Soy el profe Coque. Hablaré sobre la hominización, sus principales especies, características, definición y expansión a través de este planeta. Y lo primero, la definición. ¿Qué se entiende por hominización? Aquí estamos hablando de la evolución humana. Es el largo proceso de cambio por el cual las personas se originaron a partir de ancestros simiescos, o sea, todos nosotros. La evidencia científica muestra que los rasgos físicos y de comportamiento compartidos por todas las personas se originaron en ancestros simiescos y evolucionaron durante un periodo de aproximadamente 6 millones de años. A continuación, ¿cuáles son los rasgos definitorios de un ser humano? Ya, el bipedalismo, que es la capacidad de caminar sobre dos piernas, un cerebro grande y complejo, la capacidad de fabricar y utilizar herramientas y la capacidad para el lenguaje y la expresión simbólica compleja, el arte y la diversidad cultural elaborada. Todo esto en el transcurso de 6 millones de años. El bipedalismo se señala que comenzó hace 4 millones de años. A continuación, hay un esquema que encontré acá en Chile, en un libro de séptimo básico, que vi hace mucho tiempo en otro libro, más antiguo aún, donde están las principales especies de homínidos, incluyendo la nuestra, que está al final. La capacidad craneal, la altura, etc. Y otros nombres de otras especies que coexistieron. En esta animación se muestra la comparación entre los chimpancés, Lucy, una Australopithecus afarensis, cuyos restos se encontraron en África hace 3,5 millones de años, y nuestra especie, el Homo sapiens sapiens. Lo encontré súper didáctico porque la animación va mostrando la parte ósea, ¿ya? Los brazos, la cadera, el cráneo, la columna vertebral, y, y como si, por ejemplo, uno viera a Lucy hoy en día, uno pensaría, oh, pero esto es un mono. Y no, no es así. Entonces, por ejemplo, acá en esta parte, cuando muestran lo de la columna vertebral debajo del cráneo, lo encontré súper, no sé, pues súper claro, porque comparándolo con el chimpancé anterior, uno ve que la columna vertebral estaba como en lo que se llama aquí como la nuca, como que se saliera de la nuca, no debajo de ella, como en nuestra especie. En lo que continúa, se muestran las tres especies. O sea, los chimpancés, a Lucy, para no usar su nombre más largo, más complicado, y los humanos modernos, o sea, nosotros. Y ahí se va haciendo como un resumen de las similitudes y diferencias que hemos tenido a través de estos millones de años para llegar a conformar lo que somos. Este video de animación lo encontré súper claro. Traté de ver bien de qué lugar es. Está en un símbolo abajo a la izquierda, pero no logré descifrar de dónde para poder dar las gracias porque lo encontré súper bueno. Otra característica tiene que ver con el dedo pulgar y la anteposición de él. Sobre todo en la última parte de la imagen donde sale agarre fuerte, ¿no? Y al agarre de precisión, porque esto tiene que ver con la creación de herramientas a través de estos millones de años, desde lo que pareciera una simple piedra, por ejemplo, hasta herramientas más complejas, por ejemplo acá al final los arpones y agujas hechas con hueso. Otra característica tiene que ver con el lenguaje, el arte, que está en diferentes cuevas rupestres del planeta. Y por último, la expansión de las diferentes especies. Todas nacen en África, incluso nuestra especie, la Homo sapiens sapiens. Y desde los 6 a 4 millones de años comienza su lento desplazamiento, bien lento. A Asia llega hace aproximadamente 2 millones de años, a Europa hace 1,5, 1 millón. Y ya nuestra especie, el Homo sapiens sapiens, que surge hace 300.000 años, hace unos 60.000 años aproximadamente, llega al continente oceánico, Australia, siguiendo no esta ruta que marqué, precisamente, pero es como tentativa. Pueden haber otras rutas. No son grupos grandes, son grupos muy pequeños.
y desplazándose hacia el norte, Siberia, cruzando por el estrecho de Bering, cuando había descendido el nivel del mar producto de la glaciación, pasan en pequeñísimos grupos al continente americano. La datación más antigua que hay de restos están en el sur de Chile, en Monteverde, hace 15.000 años. Eso no significa que no haya más restos, solo que es muy complicado encontrar y financiar expediciones de estos tipos. Bueno, espero que les haya gustado. Disculpen todas las falencias, espero sus comentarios, críticas, sugerencias. Y para el próximo video voy a hacer un video sobre datos curiosos, sobre la prehistoria. Bueno, nos vemos pronto y que estén muy bien. Chaito.